y me hereda de ORM Model, que es donde está toda la lógica del modelo, ¿vale? Y entonces, aquí, tengo un método ficha, que imagínate que ficha sería cliente, ¿no? Por decir una cosa, ¿vale? Y entonces le digo que cliente, la factura tiene #1 un cliente, ¿vale? Test ficha, es que claro, es que esto está así, digásemos que esto sería cliente, eso sería método y esto sería cliente, que sería el modelo cliente, ¿vale? Entonces yo, dentro del modelo factura, le digo que tengo el método cliente, que es un #1 de la clase, o sea, vale, tú entiendo que en el ORM tú has metido un método que se llama #1, ¿no? Exacto. Que te hace esa funcionalidad, entre comillas. Entonces, ¿qué consigo yo con esto? Pues que después puedo hacer un mfactura, pues por ejemplo, new, por ejemplo, 258, ¿vale? Y entonces esto me trae la factura 258, pero si yo le digo, ¿vale? Me la trae con el cliente, ¿vale? Entonces yo puedo hacer un... Vale. ¿Entiendes? Yo después puedo hacer un factura... Pero tendrías que estar, claro, tú, la únicamente que, claro, al no tener un lenguaje como el JPA, tú tienes que hacerte valer de llamadas a los métodos para obtener ese mismo resultado, entre comillas. Claro, es que yo estoy restringido a lo que me ofrece Hardware. No hay otra, Rafa, no hay otra. Bueno, te puedes crear un lenguaje JPA y ya está. Sí, claro. Claro, pero en mi otra vida a lo mejor tendré tiempo. Bueno, no deja de ser. ¿Y ahí cómo le dices tú que si es lazy o eager? No lo dices. Sí, a ver, después yo lo del lazy, espera. Bueno, en el #1 podrías pasarle si es lazy, si quieres lazy o quieres eager, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo lo del... A ver, este ORM me lo he hecho para trabajar yo, ¿no? Entonces, hace 3 o 4 meses que lo estoy implementando en mi programa, me va de puta madre porque lo trabajo todo con objetos y me va de puta madre, ¿vale? Un inciso, Víctor, disculpa. ¿Puedes explicar ambos conceptos, el lazy y el otro, así de una forma rápida para los... El lazy, lo que hago yo en el lazy es cuando instancio, ¿ves? Cuando instancio, digásemos, yo aquí le diría, por ejemplo, la tabla de IVA, ¿vale? Es MIVA, instancia MEDA, ¿vale? Y instancia MEDA, pero lazy load. Entonces, ahora que me ha hecho, me ha creado el objeto, o sea, del modelo IVA, pero no ha hecho absolutamente ningún acceso a la base de datos. ¿Vale? 0. ¿Qué pasa? Yo cuando haré un OIVA, por ejemplo, joder, en web, lo que sea, get, ¿vale? Entonces él me va a cargar la tabla de IVA. Y la siguiente vez que yo haga un OIVA, skip, lo que sea, y todo lo que haré con el IVA, ya lo hará con los datos que tengo yo en memoria. ¿Por qué? Porque cuando la he instanciado le he dicho que esta instancia la quería con lazy load. ¿De acuerdo? Tú esto se lo dices al modelo, ¿no? Claro, nosotros en el modelo definimos cómo queremos la carga. Exacto. O sea, claro, imagínate que en el IVA tienes otro objeto que es eager. ¿Qué harías? No lo traes. Claro, a ver, no lo tengo contemplado simplemente porque no me ha hecho falta. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, yo el lazy, ¿para qué lo utilizo el lazy? Para esas tropecientas mil pequeñitas tablas que hay, ¿me entiendes? Pues yo qué sé, familia, IVA, tipo de no sé qué, tipo de no sé cuánto, que son muy pequeñitas y siempre estás abriendo y cerrando tablas, ¿me entiendes? Pues entonces las instancio con el lazy, ya las tengo los objetos, los modelos definidos cuando entro en el programa y si alguna vez hacen falta, se cargan y después ya no se vuelven a cargar en todo el programa. Eso optimiza muchísimo la velocidad. Claro, por eso está el lazy. Es el mismo concepto, lo que pasa es que tú lo defines a nivel de modelo y yo lo defino cuando lo instancio o cuando me da la gana. Yo, por ejemplo, aquí lo instancio, ¿vale? Instanciar el objeto y después en un momento digo, hostia, no, que lo quiero lazy load. Pero tú, en el método new del IVA, tú ya no has definido ahí dentro, además tendrías que tener las cargas del resto de objetos que tienes. Es decir, imagínate factura y líneas de factura, ¿no? Cuando tú instancias factura, como estás haciendo con el IVA, las líneas no te vienen, ¿no? No. Pero el resto que tú tengas como eager sí que te tienen que venir. O cuando tú instancias... Otra pregunta. Cuando tú haces el new, no hace llamada a base de datos. No. Vale, está. No.
no, porque así, o sea, yo instancio lo que quiero, no me hace la llamada. Perdona, Víctor, según lo que he entendido, el new al fin y al cabo es el lazy, ¿no? De alguna forma. No, el new lo que crea es un Bueno, es objeto. una declaración simplemente, la instancia del objeto y punto. Por ejemplo, puedo hacer, por ejemplo, o cliente, dos puntos Pero- igual a m cliente, le pongo emo por el modelo, ¿no? ¿Vale? Y entonces hago o cliente nombre es igual a hola y o cliente. Bueno, o cliente lo que me dé la gana y después hago o cliente 6. Java, sí, Aquí es cuando sí, sí. hago la petición a la base de datos. Sí, pero si tú haces un cliente new y le dices, dame el cliente 1, te ha traído ya entonces la carga. Sí, claro, si yo aquí hago un client y aquí hago cliente find 1, ¿vale? Perdona. O get by ID o lo que tengas tú. Sí, lo he puesto find por decir una cosa. Entonces aquí ya sí, dentro de Vale, o sea, me carga toda la tabla de clientes, ¿vale? vale. Si Que, yo, claro, si sí. yo cuando instancio, aquí le digo, por ejemplo, forma pago, yo qué sé, tipo cliente, ¿me entiendes? Aquí me está cargando, digamos, pues que tengo el copiloto y me está regalando, me está instanciando el cliente, ¿vale? Con todas las relaciones que tiene configurada, porque, claro, imagínate que el modelo de factura, ¿vale? Yo le digo, la factura tiene un cliente, ¿vale? Y el cliente puede tener una forma de pago, y la forma de pago puede tener un tipo de pago. Así, con todo lo que sería la factura. Por ejemplo, una factura tiene líneas, las líneas tienen artículos, los artículos Sí, familias, las familias, o sea que, entonces, claro, cuando instanciaría un objeto de factura, me crearía un mega super objeto con 30.000 relaciones. Entonces, ¿yo cómo me lo he planteado? Para mí, que yo instancio el objeto y le digo las relaciones que quiero en ese momento, porque según el caso de uso, me hará falta solamente el cliente o me hará falta el cliente con sus relaciones. ¿De acuerdo? Entonces, Pero la llamada esta, por ejemplo, está haciendo tipo cliente, esto te devuelve un objeto tipo cliente. sí, No cliente, ¿eh? aquí me devolvería un objeto tipo cliente, pero le estoy diciendo que ese objeto me va a relacionar la forma de pago y el tipo cliente. ¿Eso qué significa? Que yo, después de esta instancia, podría hacer un cliente, forma pago, nombre, y me sacaría el nombre de la forma de pago. El nombre de la forma de pago no está en el modelo cliente, está en el modelo forma pago. Pero yo dentro del modelo cliente le digo que forma pago tiene un hash one del cliente. Y tipo cliente tiene un hash one del cliente. Entonces, cuando yo haga un find de este cliente, ya él me buscará al cliente con que le he dicho que quiero en este modelo en concreto, en este objeto en concreto, quiero esta relación, ya me cargará estas dos tablas también. No sé si me he explicado. Sí, sí, sí. Lo que no entiendo es el tipo cliente, o sea, la declaración de cómo puedes obtener el cliente si la última llamada es al tipo cliente. Perdón. Joder, Tendrías que crear variables, digamos, de forma de pago tipo cliente, ¿no? Está bien, porque todos los métodos que hay dentro de la clase de MClient, o sea, esto, forma pago, es un método que estará dentro de la clase cliente, ¿vale? Correcto. Claro. Y el forma de pago que te devuelve. El forma de pago te devuelve un cliente. Este método devuelve el self de la clase cliente. Ah, vale. Entonces ya, vale, ya está. Vale, Claro. vale. No sabía la pregunta, no entendía la pregunta, por eso puedo Vale. concatenarlos todos, ¿me entiendes? Porque Ah, siempre me está devolviendo el modelo cliente. Siempre devuelve el self, Rafa. Claro, sí, ya lo entiendo, ya. simplemente, ¿aquí qué hago en forma de pago? Pues aquí, espera, hash one, vale, espera. Tengo un hash one por aquí. No, estaba en aquí. Vale, vale, ¿qué hace que tú me has dicho? Tú lo que has hecho ha sido dentro de tal, vale, este modelo hash one lo único que hace es que yo en el modelo cliente tengo un array, ¿vale? Que me va cargando todas las relaciones que tiene para después, cuando hagan falta, recorrerme ese array, ¿vale? Y ves, y me devuelve el self. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué es un apaño que me he hecho yo? Si me funciona, a las mil maravillas. Me permite trabajar con la lógica de un ORM dentro de hardware. ¿Vale? Está claro que lo que tú has enseñado en Java es... pero bueno, el concepto es el mismo. ¿Vale? Sí, al final es lo mismo. Sí, pasa que, claro, la única ventaja es que tenemos un lenguaje como JPA que te hace todo esto que tú estás haciendo a nivel de llamadas de método, ya está. Claro. Te lo monta él. Claro, o sea, tú lo tienes, ¿me entiendes? Pero hardware no lo tiene. Entonces, pues bueno, yo me he montado un poquito esto, yo lo entiendo bastante bien, ¿me entiendes? Sí. Lo que decía Rafa, Víctor, es montar el JPA este que él comenta sobre eso.
para facilitar un Correcto. poco todo lo que estás haciendo, ¿vale? O sea, que sea un poco menos duro, ¿no? Pero al fin y al cabo es perfecto lo que haces. Si vas a ver ORM de Laravel, que yo es donde he cogido más o menos todas las ideas, él las relaciones las crea así, ¿eh? Son métodos dentro del modelo. ¿Eso quién? ¿Quién? El Eloquent, el ORM de Laravel. Ah, el de JPG, el de PHP. Sí, el de PHP. Sí, claro. Más o menos funciona así. Bueno, más o menos no, o sea, es un clon. O sea, tiene sus métodos dentro de los modelos y es que los llama así. O sea, has1, instancia la clase que tiene que meter y ya está. ¿Me entiendes? Sí, no, que si al final es otro camino distinto, pero que al final lleva al mismo objetivo. O sea. Exacto, a ver, la base, que a lo mejor si estoy utilizando el RM un año o dos, digo, oye, va, ahora que veo que lo he metido ya y me está funcionando, pues Claro. a ver, lo tengo en producción. ¿Y cómo haces y qué tienes para sacar a nivel ORM contra, o sea, ahora vamos, digamos, a ver lo que hace Hibernate, ¿no? Sí, yo tengo el ORM y ya Hibernate en este caso transformo ese JPA o al SQL nativo del driver que yo quiero. ¿Esto que trabajas contra DBF, SQL, SQL Claro, Server? encima me lo he hecho para que todo eso funcione en DBF. O sea, va contra DBF esto, ¿no? Exacto, o sea, pero me lo he hecho que tengo ahí una capa de persistencia. Tengo una capa de persistencia, entonces yo le digo la tabla, le digo, bueno, aquí le puedo decir por defecto que estoy trabajando con DBF, ¿no? Pero una tabla en concreto le podría decir, esta tabla, no sé ahora cómo es, pero le puedo definir aquí la data, ¿vale? Bueno, no me sale. Le podría decir data sources igual a SQL y esa tabla en concreto trabajaría en SQL. Lo que me he hecho yo ha sido una capa de persistencia y entonces cualquier petición que realiza el modelo, ¿vale? Según primero mira si es DBC, si es SQL, pues entonces si es DBC, pues tengo todos los métodos que funcionan en DBC. Si es SQL, pues sería, o sea, que lo he hecho totalmente abstracto, ¿vale? Porque la filosofía del ORM es que tiene que ser totalmente abstracto de lo que hay por debajo. Y Sí, el ORM trabaja con objetos. ¿Eh? El ORM, el objetivo es trabajar con objetos, ¿no? Y te abstraes de la que es la base de datos y me da igual a mí la base de datos. Sí, pero bueno, que técnicamente cuando trabajas en objetos no tiene que saber lo que hay abajo, ¿vale? Pero después sí que le puedes meter le puedes inyectar alguna instrucción tipo RAW, que es lo que has dicho tú antes, que a veces dices, oye, ¿para qué me tengo que liar? Si aquí tengo que hacer ingeniería inversa para montarme esto con el ORM, y hago un SQL directo y acabo antes. A veces pasa, ¿vale? Entonces, pues tienes que tener un método RAW, ¿no? Por decirlo de una forma. Sí, eso tienes que tenerlo, sí o sí. O sea, sí, tienes que tenerlo porque a veces para hacer una cosa con ORM tienes que pegarle 70 vueltas a una cosa cuando con una línea de SQL la tienes, ¿no? Pues tiro millas y ya está, ¿sabes? Pero bueno, esos son casos excepcionales. Entonces yo lo que tengo, el ORM me lo he testeado todo, aquí están todo, supongo que en Java también trabajarás el testing unitario, ¿no? pues no, mira, es una de las cosas que tenemos un déficit de bastante, ¿cómo le llaman esto en informática? ¿Cómo se es? Hostia, no me acuerdo, tiene un nombre. Hay una norma que se dice no tengo tiempo. ¿Cómo se llama esto? Que tenemos joder, no me acuerdo. Deuda técnica. Ah, vale. Tengo muchas deudas técnicas con el tema del texting lo que es o sea, orientada a test y todo esto. Ya, pues bueno, yo lo TDD y todas estas historias. Me gustaría, ¿eh? A mí me gustaría mucho, ¿eh? Hemos hecho muy poquita cosita, pero... Lo que he hecho para, en un momento dado, poder hacerlo todo porque al fin y al cabo, el ORM no dejan de ser 7, 8 instrucciones que hacen las consultas a la base de datos y después devuelven los objetos, internamente, estoy hablando internamente. Entonces, yo lo que me he hecho ha sido montar un test absolutamente de todo lo que puede hacer el ORM, pues del all, del where, del select, del like, de lo que sea, y esto funciona en DBS. ¿Qué pasa? Cuando lo haga con SQL, simplemente multiplicaré este test por 2, le diré que el source tendrás otro test de SQL. Le diré que el source es SQL y me tiene que devolver exactamente los mismos valores. O sea que con eso sí que me he cubierto un poquito las espaldas. No lo he hecho, pero tengo los tests hechos. Entonces, para SQL estaré tranquilo. Para ti el modelo, entiendo que tu modelo de cliente es la representación de la tabla también. Exactamente igual. De la DBC. Sí, se podría decir que sí. Sí, porque tú cuando vas a guardar, entiendo que es todas las datas que yo tengo, que son, o llámale property, no sé cómo, porque cada uno también en hardware, cada uno usa su manera, o las datas, o las property, lo que tú quieras, que sean de tipo property, tienen que guardarse, ¿no? Sí, claro, yo lo que tengo aquí, mira, esto es, o sea, el modelo tiene un método que se llama create structure, ¿vale? Y ese método lo que hace es
le define todos los campos, ¿vale? O sea, tú lo que haces también que creas la estructura de la tabla a través del modelo del ORM. Sí. Y si no lo tienes, es obligatorio. En mi ORM sí. Vale. O Podría sea, hacer, es igual, al final tú defines una estructura de que al final eso que enviará a ya sea DBF, SQL, lo que tú quieras. Sí, a ver, podría meter que leyese de un DBF y me crease esto, no me costaría nada, pero aunque no me hace falta para mí, porque yo lo tengo. Porque, ¿qué pasa? Aparte de aquí, si te fijas, ¿ves? Aquí yo le inyecto ya validaciones. Ajá, sí. Muy bien. Porque uno de los motivos que me ha hecho el ORM ha sido, aparte de poder trabajar en objetos, es poderle meter validaciones a los objetos. Sí, ahí puedes hacer lo que hacemos nosotros con las notaciones para hacer expresiones regulares o validas ese campo, lo que no, lo que sea. Sí, muy interesante. Exacto, ¿me entiendes? Y las validaciones pueden ser, pues, si es requerido, si existe o no existe, si está dentro de un rango, en mínimo, máximo. Mira, ¿ves? Aquí tengo el nombre de la ficha, valid length, 100. Pero cuando creas la estructura, si está la tabla creada, lo único que haces es validar si existe o no existe, ¿no? Y ya está, sí. ¿Y puedes crear campos que no sean de la tabla? Y si todos los campos, o sea, cada vez que abro una tabla, reviso que existen todos los campos, que sean de campo correcto, si no aviso, ¿me entiendes? Porque el modelo también tiene un estado, ¿vale? Esto es interesante, no sé si en Java también lo tenéis así, pero yo, por ejemplo, para que te hagas una idea, yo sí tengo una validación que tiene que existir el código. Si yo hago uno cliente new, hago uno cliente save, y el cliente tiene una validación que campos requeridos del código, aquí el cliente fail sería true. ¿Vale? Aquí sí podría poner. Bueno, a nosotros si yo, bueno, esto no sé si te refieres a esto, imagínate un ID que es obligatorio, ¿no? Y tú me dices, si yo no lo declaro, claro, en la estructura, a nivel de base de datos, nosotros le decimos que eso no puede ser nulo. Entonces, y además te pegaría una excepción. O sea, te iba a hacer un save y te diría, oye, tío, esto, si lo vas a hacer, si al final vas a hacer el insert, y por ejemplo, ya en la columna le has dicho, por ejemplo, que no es nula, que no permitos nulos, ya te cascaría. Y si no, el ORM te dirá, oye, no puedes hacer esto porque ya te casco antes de llamar a la base de datos porque tú me has dicho en la anotación de que necesitas que no seas nulo. No sé si te refieres a esto. Sí, me refiero a esto. Lo que pasa es que yo en vez de cascar, para que no me casque el programa, lo que hago es que mi modelo tiene un estado, ¿vale? Y el estado me lo devuelvo, tengo dos métodos. Tú lo que controlas es la excepción en el save, digamos, ¿no? Exacto, yo tengo en el save o cualquier cosa que hago allí, el save lo que hace es me controla las validaciones y dice, ¿este registro está todo válido? Sí, lo dejo grabar. No, entonces tengo el fail, o también podría hacer if o cliente save o success o lo que sea, ¿no? Tengo el fail y el success, que es lo contrario del fail, o sea, además, es por semántica de escritura, ¿me entiendes? Sí, bueno, eso ya. Entonces, en vez de crashear, ¿vale? Yo ya te digo, una de las cosas que hice el ORM fue por eso, por poderme meter validaciones. Y las validaciones que tengo. Hombre, una de las cosas que no sé si lo hace tu ORM, si no ya te doy una idea, los suyos son también que te permitas campos calculados, que no forman parte de la estructura de la tabla. Es decir, nosotros, por ejemplo, podemos hacer que el campo, por ejemplo, total factura sea igual a un campo calculado que sea el total de la base más los impuestos, más los no sujetos, más lo que sea. Sí, eso es muy importante, Rafa. Claro. El ORM contemple campos externos, perdón, calculados. datos externos a lo que es la propia estructura de la base de datos es fundamental, porque si no, luego al final ya no lo puedes encapsular y te tienes que salir fuera. Bueno, tienes que hacer, pues, añadir el campo y tal. ¿No? Dices, hostia, porque voy a añadir un campo. Y eso es matar moscas a cañonazos. Sí, pero piensa que yo el modelo es una clase. ¿Vale? Sí, entonces, bueno, nosotros tenemos una clase. Sí. Yo podría, está claro que se tendría que hacer a pelo porque de momento no me ha hecho falta, pero bueno, también se podría. Ya, te digo porque nosotros, a ver si quieres, bueno, tenemos, por ejemplo, sería la función, lo mismo que fuese un campo, simplemente le ponemos el arroba, le ponemos una anotación que es fórmula. ¿Y fórmula qué es? Pues una select asterisco from no sé qué, no sé cuánto. Y ese, cuando hace ese cargo, va a hacer esa select y meter ese valor y me lo inyecta en mi variable. ¿Sabes? Pero forma parte del objeto, del mismo modelo, ¿eh? Exacto, es lo que te decía. Si yo aquí cojo y en mi modelo que tiene aquí le podría poner, por ejemplo, un setter o un getter, ¿vale? Que sería ese dato, y ese dato tiene un método que cuando se instancia ese campo haces la lógica que quieras, ¿me entiendes? En este caso. Tú lo harías al nivel del modelo como de hardware de toda la vida, sin formar parte de. Porque a la hora de grabar no lo tendría ni en cuenta, ¿no?
Bueno, podría hacerlo. O sea, al estar trabajando con una clase, ¿vale? O sea, el modelo es una clase, es un objeto que es una clase. Ahí puedo hacer lo que me dé la gana. Todo lo que me permite hacer una clase, puedo hacerlo. ¿Me entiendes? Yo aquí, por ejemplo, podría decirle el método save, ¿no? Pues yo cogería aquí y le diría método save. Acaba de ocurrir, ¿eh? Le diría de la clase testDoc, que por ejemplo sería factura o lo que sea, ¿vale? Return lo que sea, y aquí le podría decir que primero llamase al super save, que es que haga lo que tenga, o no, o antes yo podría hacer aquí toda la lógica que quisiese. Entonces, cuando hago el save de una factura, ¿vale? O de un cliente, primero hago lo que a mí me dé la gana y después hago lo que tiene que hacer el save del modelo. Sí, sí, nosotros también lo tenemos con el pre y el post. No, Y puedes complicarlo todo lo que tú quieras. pero por eso te digo que... Correcto. Es muy recomendable tener eso, un pre y un post. Sí, pero me refiero que no lo he hecho simplemente porque todavía Pues no no lo necesitas. entiendes, pero que al ser un modelo venir de una clase, instanciarse de una clase, tú conoces hardware y sabes todo lo que se puede hacer con las clases. Pues todo lo que se puede hacer con las clases yo lo puedo hacer con un modelo. Eso es digamos, la filosofía o la ventaja que he metido yo a nivel del ORM, que supongo que, bueno, el resto de ORMs funcionan igual, son clases instanciadas, ¿sabes? Sí, sí. Pero, por ejemplo, yo ahora creando la estructura, cuando tú dices, defines, por ejemplo, es que estoy viendo que es CNAME es igual a serie, ¿vale? Cuando yo accedo a serie de la clase, en el testDoc ¿vale? ¿Tú has definido previamente la clase serie? No, lo que me crea aquí es el data. Me crea O un sea, data. automáticamente a esta clase le estás inyectando por debajo el data. Claro, o sea, yo lo que creo, ¿vale? No sé, hay una función en Harvard que se llama Object ADD no sé qué. Sí, Bueno, sí, guión, object, no sé qué, append, no sé qué es historia. pues lo que Vale. hago es creo un array para pasárselo así ser más rápido y entonces Vale. aquí está, Entonces, todo lo que hace. lo que yo entiendo es que tú cuando creas el ORM fiel, lo que está después es inyectando a la clase esa data. Si te fijas aquí abajo, hago una ADD field to model. Añade fiel. Ah, bueno, vale. En cada uno. ¿Vale? Vale, eso lo que está haciendo es, esto que estás declarando lo mete como una data en la clase esta. Vale. Exacto. Vale. ¿Qué podría hacer? Yo si esto fuese un campo calculado, pues entonces a lo mejor podría crearlo así, después sería un setGet con el nombre así y yo pasaría, ¿sabes? O sea que no me ha hecho falta, pero podría llegar a hacerlo. Sí. Una marca o un tipo fórmula en vez de N y tal que sea tipo fórmula o que sea, ya está. Claro, o sea, yo eso lo podría llegar a hacer. Por eso cuando lo estuve, mira, aquí estaba mirando estas son las validaciones que tengo generadas ya. Range, min, max, desi, requiere, tema y length, ¿vale? Y la que me falta poner, que es la buena, sería ya ya lo diré, el del regex, ¿me entiendes? Le metes un La regex. expresión regular, eso es mano de santo, tío. Nosotros solamente usamos expresiones regulares, da igual. Víctor, ¿y se pueden concatenar las validaciones? Mira, aquí en la variación condiciones my, ¿vale? Ya la tengo aquí. Incluir la clase de regex string, ¿me entiendes? Sí, O sea, sí, que la correcto. voy a hacer con un regex, ¿vale? O sea, Sí, ya la sí. tengo aquí pendiente. Perdona, sí, se pueden concatenar porque si te fijas, una validación, ¿vale? Es un hash, ¿vale? Claro, podrías hacer un correcto. Entonces, al ser un hash, yo aquí le puedo decir y el valid min tiene que ser... Pero que al final, generalmente, claro, esto es porque sí. Pero para un campo nosotros hacemos expresiones regulares porque afecta a ese campo. No a un conjunto. Que aquí podrías jugar mejor. Al igual se puede hacer, no lo sé. Podrías jugar mejor porque tú puedes reescribir después el valid No, ¿no? sí, no deja de ser una propiedad de... Claro, entonces yo digo, pues la edad de esto que puedes jugar con otros objetos para que te validen a partir de otros objetos, ¿sabes? Y También. solamente esto puede cumplir si además los otros se cumplen, ¿no? Cosa Claro. que nosotros Rafa, no... tú piensa que esto, digásemos, para mí he hecho un prototipo, ¿vale? De ORM, ¿de acuerdo? Cuidado, el prototipo que lo tengo en producción, ¿eh? ¿Vale? Y tengo ya un manual hecho y la verdad es que aquí, si te fijas, ya tengo en cuenta, o sea, find, insert, multiple sub, delete, find, delete where,
model, yo qué sé, allocate, where between, select, where in, también lo tengo el where in, el like, ¿vale? No lo uses con un filtro. ¿Cómo? Que no lo uses con un filtro el like. Es que no se muere con las DF. Sí, sí, No sé. ¿Vale? Take, ¿vale? Y después también tengo las paginaciones, ¿vale? También hice las paginaciones. Sí, la paginación hay que hacerlas, si no, no. Sí, Nosotros, por ejemplo, sí. ahora, ten en cuenta que nosotros, fíjate, hemos metido hasta paginaciones a nivel de líneas de factura, porque habíamos una factura que tenían 19.000 líneas. Tú imagínate volver en un API 19.000 líneas, que te dices, es que no me caiga la factura, se cae, vamos, se te va a caer, si es que no. Es que Sí, no sé, no puedes hacerlo. En una API sería una mala praxis, ¿me entiendes? sí, bueno, no, ya, pero tú no te vas a imaginar nunca que vas a tener una factura con 19.000 líneas. ¿Cómo va a hacer 19.000 líneas? Pues las tienen, ¿no? Bueno, Entonces, la paginación para nosotros es primordial. O sea, el ORM tiene que tener paginación, entonces aquí para que te hagas una idea, cuando paginas, pues total, pues aquí pues supongo que estará el skip, ¿ves? Skip, go bottom, todo. Entonces, ¿qué hago? Pues yo tengo cuando cargo cuando hago un get de, pues, por ejemplo, 1000 registros, le digo que la paginación es cada 100. Entonces, entiendo que tú trabajas entonces siempre con las DFs paginadas. Sí, salvo que no hagas un all, ¿me entiendes? Que el all. Vale, correcto, sí, o te lo trae todo, o una paginación, nosotros, por ejemplo, en SQL, le ponemos 10.000 o 99.000 millones de millones porque tienes que hacer un límite, ¿no? Pero tú, o sea, tú un browse tendrías que hacerlo paginado. Sí, claro, es que, claro. Es que yo el ORM para crearlo, para mí, siempre estoy hablando, para crearlo bien, yo siempre lo he hecho con la filosofía de que voy a hacer las peticiones por internet, aunque esté trabajando correcto. los DBFs en mi C, ¿vale? Y yo todo lo he hecho pensando en que ese DBF está en Honolulu y trabajo por un API conectado y tal y cual. Entonces, eso me ha obligado, ¿vale?, a hacer algunas cosas, ¿de acuerdo? Bueno, que a lo mejor dices, qué chorrada. Bueno, sí, chorrada, pero, por ejemplo... Bueno, esa mentalidad te va a salvar el culo luego después. Puede ser. No, es que claro, si tú estás acostumbrado que vienes de Clipper o tal y tú tienes que no haces paginación, tienes un browse y ahí te va pintando, que al final él lo hace realmente. Pasa que nosotros, es transparente para nosotros, que solamente pinta lo que ve y cuando tú haces la tecla, es realmente el movimiento lo hace, porque está llamando, o sea, por ti lo hace, ¿no? Por paginación, dame 20 más, que es lo mismo que si en Visual Basic o en cualquier lenguaje moderno de página REST, te sale ahí la cantidad de registro que tiene y vas para adelante, para atrás, saltando de una página a otra. Está. Sí, lo que pasa es que el Clipper nos lo puso cómodo. Lo que pasa es que yo, muy cómodo. Antes de meterme por aquí, yo me hice el ORM porque me fui, que me digo yo vulgarmente, de farra por allí, ¿vale? Y me metí en tecnologías web y cuando vi los ORMs y tal, dije, coño, eso es muy bonito trabajarlo así. Y cuando trabajas en tecnologías web, la paginación es sí o sí. Y punto, si no paginas no puedes hacerlo, ¿vale? No. Claro, he aplicado un poquito... Paginación por lado de servidor, importante. No te doy un JSON de 5.000 elementos y pagina el señor cliente, ¿sabes? Es que eso no es paginación, eso es una Bueno, al final lo que hace, a veces la gente es más pragmática, depende de la cantidad de datos que tenga. Dice, o sea, si yo tengo, por ejemplo, 100 clientes y voy a hacer 200 artículos, a mí o sea, te lo doy todo y ya puedes hacer búsquedas ya sin hacer Ahí, por peticiones. ejemplo, yo quería un lazy, ¿me entiendes? Metes un lazy todo ahí y ya está. Una vez te llega a trabajar con él, por ejemplo, ¿sabes? Si tienes pocos datos, ¿vale? Entonces, pues bueno, lo que ya te he dicho, lo que te he enseñado de la validación es eso y a lo mejor más cositas que me dejo en el tintero pero bueno, yo de momento estoy... Déjalas, Víctor, para otro momento, para otro día. Que tienes que volver y seguir con esto, que es súper interesante. Yo no quería entrar, yo simplemente quería preguntar... Yo tampoco. Quería preguntar a Rafa. ¿Cómo no vas a entrar? Claro que tienes que entrar, ¿vale? Y hablar un poquito todos los viernes, un poquito. Si no son tan extensas las charlas, pero un poquito todos los viernes del ORM y cómo lo usas, a mí me parece fundamental. A mí, por ejemplo, Paquito que ha puesto lo del ORM de Eric, ¿vale? Lo estuve viendo, ¿vale? Antes de hacer el mío, pero no me gustaba porque tal y como trabajaba era, por ejemplo, que yo tenía el objeto cliente, tenía el objeto cliente por lo que vi, y para instanciar el nombre tenía que hacer get. Hostia, no me gusta trabajar así. Yo quería... ¿Pero por qué get nombre? No, get nombre, claro.
Claro, claro. Yo quería trabajar así. Le faltaría añadir seguramente eso que haces tú de inyectarle a la clase el campo que has creado. Esto no lo veo limpio y emborrona mucho el código. Sí. Entonces, no me gustó. Entonces, por eso dije, coño, si no me gusta, pues lo hago yo, que al fin y al cabo somos programadores, ¿no? Pero bueno, y simplemente fue por eso, porque vi que no... A lo mejor ahora ha cambiado, o get o put, ¿sabes? No, put nombre, no sé, no me gustaba cómo lo hacían, ¿vale? Provocaba bastante fallo. Y bueno, ya está. No, esto lo veo muy limpio, la verdad que enhorabuena, tío. O sea, me ha quedado muy claro. Vale, muy elegante, muy limpio. Veniendo de ti es un halago, No, yo realmente... Tú lo ve el Kim y dirá también muy limpio, muy elegante también. Es un halago porque he leído muchos artículos tuyos y he aprendido bastante de ti también por ahí, O sea, también hay que decirlo. Bueno, pues... La verdad que me ha sorprendido, la verdad que queda muy, muy limpio. Gracias.